Te cuento que Teo Pérez está presentando The Drum Key, un super disco de jazz, donde él, por supuesto, está encargado de los palillos, de la batería, de ese sonido tan particular para manejar el tempo, ¿no? Y bueno, se cae madura algunas preguntas que van a venir, que seguramente la habrán hecho con cierta película de algún de estos años, y por supuesto, de toda su música. Estamos en comunicación con Teo Pérez y le damos la bienvenida aquí a Restos Diurnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juanma? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Bueno, un placer que podamos charlar un rato de música, en este caso del jazz, algo que por lo que veo te ha atrapado completamente, ¿no? Desde hace mucho tiempo, entiendo. Entonces, quería que me cuentes cómo nace eso de que se meta en tu piel completamente el jazz, al menos así lo veo, por lo menos en todo lo que has estudiado, en lo que te has formado. Bueno, contame un poquito de eso. Sí, es una linda historia. Yo en realidad empiezo a tomar clases particulares de batería a los 7 años y bueno, ahí un poco yo escuchaba la música que sonaba en mi casa, viste, algunas bandas de rock, cantantes y después empecé a descubrir mi propio camino y creo que lo que me metió en el mundo del jazz, así como grosso, fueron las clases que empecé a tomar con Daniel el Pipi Piazzolla, viste, el baterista que bueno, él fue el primero que me mostró estos discos de bateristas como Elvin Jones y Tony Williams, que son héroes de él, y algunos bateristas más icónicos de la historia del jazz, que son Max Roach, Philly Joe Jones y cosas así. Y ahí fue cuando lo descubrí a Miles Davis y bueno, a todos estos músicos tan icónicos del siglo pasado, de este estilo tan particular. Y empecé a ir a Jam Sessions acá en la ciudad de Buenos Aires y empecé a tener alguna que otra presentación y seguí formándome. Todo esto era mientras estaba en la secundaria, yo tenía 15 años. Y para cuando me egresé, había descubierto el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, que tenía la carrera de jazz ahí. Y bueno, ahí lo conocí a Eloy Michelini, que fue otro gran mentor mío. Y él, digamos, si el Pipi ya me había mostrado de qué se trataba el jazz, Eloy me metió de lleno. Así que creo que esas son las dos figuras, digamos, baterísticas mías más cercanas a los que los puedo hacer responsables de que me guste tanto esta música. Quiero saber qué te llama la atención de la batería, cómo llegaste ahí, porque por supuesto que ya hay maestros dando vueltas hace mucho tiempo, como los que acabas de nombrar, y no sos tampoco el primero que se dedica de lleno, pero me gustaría saber eso porque siempre pasa que el instrumento primero, casi siempre es la guitarra, como mucho un piano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hace llegar a la batería, pero imprimiéndole esa seriedad, ¿no? De decir, che, pará, no, yo no es que quiero tocar por parecerme a alguien, sino me voy a meter de lleno y voy a aprender todo esto. Y lo que me sucedió a mí es que la batería un poco estuvo conmigo toda mi vida. Yo recuerdo cuando antes incluso de empezar a tomar clases particulares, cuando tenía 5 o 6 años, yo hacía un taller de iniciación musical que es básicamente una cosa para ir a hacer después de la primaria, donde éramos todos chicos y hacíamos actividades, juegos, lo que sea. Me acuerdo que pintábamos también, hacíamos de todo. Pero había muchos instrumentos musicales. Era en una casa antigua, y me acuerdo que en un salón del fondo, donde yo no podía ir, atrás de una puerta cristal había una batería que se veía, y yo cuando podía me escapaba y me ponía en puntitas de pie para llegar a ver, y me quedaba mirando la batería, y era un instrumento que me atrapó, o sea, no sé, me entró por los ojos, y después empecé a ver gente, digamos, escucharla. Y ver gente tocando la batería y yo fue como un enamoramiento así instantáneo. La guitarra, que la mencionás, ya estaba en mi casa porque yo tengo un hermano mayor que es guitarrista, cantante, y bueno, a él le dieron como su primera guitarra. Y yo me acuerdo alguna que otra vez me habré sentado a hacer de cuenta que tocaba y hacer ruido, pero siento que desde un principio lo mío fue con ese instrumento y específicamente en el jazz creo que hay una forma de expresarme que encuentro en ese estilo que es un poco única, ¿viste? Y no sé, yo sentí una afinidad total. ¿Cuál fue la primera canción, si es que la tenés ahora, en mente que hayas aprendido de principio a fin? No como de, bueno, ahora tocamos un fragmento y te imita, no, no, de principio a fin. Y tal vez no sé si esa canción te haya dicho a vos internamente,
esto es lo que quiero hacer. No, me la acuerdo patente, me la acuerdo patente. Fue la primera clase que tomé con Rodrigo Querós, que fue mi primer profesor de batería, fue Yellow Submarine de los Beatles. Me la acuerdo. Y es la primera canción que le enseño a todos, a todas, digamos, alumnos que tengo, alumnas que tengo, que capaz son más jóvenes o recién están empezando. Digo, bueno, Yellow Submarine. Y está bueno eso. A mí me enseñaron a tocar el instrumento a través de aprender canciones y creo que poder tocar una canción con alguien más en grupo transmite un entusiasmo muy lindo. Y creo que eso es algo clave para enamorarse de un instrumento. Creo que eso es algo importantísimo para pensar en hacer música, porque eso fue lo que hice yo desde los 7, 8 años. Y cuando tenía 12 o 13, mi profesor me dijo, mirá, me parece que vos podés pensar seriamente en hacer esto, para vivir y trabajar y hacer algo con la música. Y digamos, yo en ese momento, con la edad que tenía, o sea, obviamente me lo tomé bien y dije, qué bueno, voy a poder seguir haciendo esto que me gusta mucho tiempo más. Es como que no lo dudé. Después, obviamente, con los años y la experiencia, te das cuenta que trabajar y vivir de la música requiere un nivel de compromiso muy importante, que bueno, yo a raíz del entusiasmo que tuve siempre con ese instrumento, de alguna manera siento que lo logré, pero bueno, es aprender tocando canciones y poder compartir eso con los demás me parece importante para enamorarse de hacer música, ¿viste? No es solamente tocar un instrumento, es hacer música. Y eso es una diferencia importante, porque cuando uno toca un instrumento no hay que olvidarse que uno lo toca para los demás, ¿viste? Ya sea el resto de la banda o el público, no se trata de uno. Entonces aprender jugando de esa manera creo que lo pone en ese lugar bien. Bueno, experiencia full Ringo, entonces. Sí, Full total. Ringo Starr. Qué bueno eso. ¿Qué pasó en este perfeccionamiento que tuviste acá? También te fuiste a otros lugares. ¿Qué te trajiste de esas experiencias, más allá de lo lógico y lo obvio de los maestros distintos y el toque? ¿Qué más te trajiste que vos decís, esto me faltaba y si no hubiese estado acá, tal vez no lo aprendía? Bueno, creo que en ese sentido tuve mucha suerte y sí, realicé varios viajes. Primero, antes incluso de viajar, tuve la suerte enorme de conocer a un profesor como Eloy Michelini, que en tanto a lo que el jazz respecta, él es una de las personas que más sabe y más conoce de todo el país, pero sobrado. Es un músico tremendo que además se involucra por investigar la historia de esta forma de arte. Y él me transmitió esa pasión y me hablaba de un montón de músicos que estaban en la ciudad de Nueva York, sobre todo bateristas. Y bueno, hablábamos de cómo se interpreta el jazz en la ciudad de Nueva York, cómo se interpreta jazz en la ciudad de Buenos Aires y qué diferencias hay, qué puntos en común hay también. Y bueno, después, con los viajes que fui haciendo, yo a través de un colega mío, compañero, hermano musical de muchos años, que se llama Tomás Martínez, es un saxofonista alto. Él fue el que me pasó el dato a mí, que a él se lo pasó un contrabajista de Nueva York, que tuvimos la chance de conocer en Buenos Aires, un curso de ensamble intensivo que se estaba dando en la ciudad de Nueva York, que era nuevo, que tenía la particularidad de que, además de ser con mucho foco en la parte práctica, está dirigido y todo el profesorado en realidad está constituido por todos músicos de la ciudad de Nueva York. O sea, una de las primeras cosas que me dijeron cuando llegué ahí fue: no van a tener clases con profesores, van a tener clases con músicos, que los van a tratar en la clase como si estuviesen arriba del escenario con ellos. Así que en ese sentido fue una experiencia increíble y única, porque fue, digamos, estar en contacto con músicos de la escena de Nueva York, que al momento de hablar de jazz creo que es muy importante porque es una forma artística, cultural, folclórica del sur de los Estados Unidos, que obviamente con la globalización y la conectividad que hay hoy en el mundo, todos esos límites se van fusionando, se van borrando, ¿no? Van pasando cosas con los años. Pero poder tener acceso a algo tan específico como eso fue increíble, y a nivel humano me dejaron muchas enseñanzas. Desde el respeto, la humildad, ¿viste? Levantarse temprano para poder practicar la mayor cantidad de horas por día y que eso se convierta en tu vehículo, ¿no? En quién querés ser. Bueno, hoy quiero ser una persona que está conectada con su instrumento para poder hacer algo lo más hermoso posible. ¿Viste? Como siempre, corriéndote del medio, ¿no? Como, bueno, esto es para los demás, esto es una actividad comunitaria, ¿viste? La música, cuando más linda es cuando sucede en vivo, ¿no? Cuando hay personas arriba del escenario y muchas otras personas en el público. Eso para mí es lo más importante. Teo, ya vamos a ir de lleno al disco. Y antes quiero hacerte esta pregunta inevitable que la dije un poquito, la spoileé al principio de esta charla. ¿Qué te pasó con Whiplash?
con esa película? Porque digo, está relacionada íntegramente a, no solamente al jazz, a lo que vos hacés íntegramente. Sí. Entonces, ¿qué te sucedió ahí? Sí, me causó mucha Parece. gracia porque todo el mundo me empezó. Cuando salió, encima fue una película que le fue más o menos bien en el cine, entonces todos me hablaban y todos me decían, che, Whiplash, ¿la viste? Y sí, por momentos me siento muy identificado, por momentos siento que es la fantasía de la película. Yo siempre que la veo con alguien le digo, eso es así, eso no es así, eso lo está tocando mal, eso lo está tocando bien. Es muy lindo. Pero sí, o sea, creo que personajes como el del profesor, hay varios. Creo que hay un par más así en la ciudad de Buenos Aires que en Nueva York. Mirá lo que te digo. Viste, gente que quizás, bueno, nada, tiene esa forma de vincularse con la cual yo no comparto para nada. Pienso que las cosas no son así. Sí hay algo de la obsesión, sí hay algo de, che, mirá, nosotros estamos saliendo y quiero que seas mi novia, pero al mismo tiempo tengo que practicar todo el día, así que vamos a cortar y no nos vamos a ver más. Eso capaz es un poco extremo, pero hay algo de eso también. O sea, digamos, es una labor en la que no es que tenés una oficina, no tenés una cantidad determinada por horas que dedicarle específica, porque si no te echan, no tenés un jefe. Todo depende de vos mismo, entonces ese nivel de obsesión es lo que te pone el techo. Obviamente no hay que pasarse de rosca, pero hay que dedicarle y es una dedicación que toma mucho tiempo. Sobre todo muchos años, ¿viste? Así que nada, en realidad a mí me encanta ver esa película por los platillos, porque para el que sea baterista, probablemente lo haya visto en la película, el chico arranca tocando con una marca de platos turcos que se llama Bosphorus, y después toca unos Silgian, y después termina en la última escena tocando platos Istambul. Yo de todas esas marcas de platillos conozco la historia y me llama mucho la atención verlos. Así que nada, en realidad la miro más por eso, pero porque me gusta, porque está buena la bata, digo, nada, está espectacular. No sé, yo la disfruto. Bárbaro, me parece excelente. Quería tener justo la referencia del que sabe, porque si Claro. no, No, dentro de todo está muy bien. Hay cositas que no, pero dentro de todo está muy bien. imagino, porque bueno, después está el contenido dramático, que ya sabemos, o los giros, para que una película tenga ese picantito, ¿no? Antes de, y la última, te prometo que vamos de vuelta o vamos de lleno, mejor dicho, al disco. Quería saber vos como músico, y más con esto de marcar el tempo. Yo no soy músico, vos corregime cualquier cosa si algo estoy diciéndolo mal, pero esto de ir trabajando diferentes sonidos y de acompañamientos y también de creación, ¿qué te sucede cuando vas escuchando ahora, después de tantos años, música nueva? Vos sabés, el otro día hablaba con un colega tuyo que es como que dice, y ya por ahí la música no la escuchás igual, lamentablemente, digo, en el sentido de con todo lo que sabés vas separando todo, imagino. ¿En algún momento te permitís escuchar como porque sí y disfrutar y no decir, no, pará, pero esto no está sonando bien o por lo que fuere? ¿Sucede o ya lamentablemente no hay nada que hacer? No, creo que las dos cosas se potencian uno a la otra. Y sí, es como un estado de dualidad constante en el que una vez que lo desarrollás, medio que no podés salir. Pero sí me encuentro a mí mismo escuchando cosas por placer, cosas que capaz cada tanto escucho algo que no tenga nada que ver con el jazz, ni hablar de que me encanta salir a bailar y la música que pasa en los boliches bailables, yo la disfruto porque el ritmo y la batería y los instrumentos de percusión en general en toda la música pop de ahora tomó casi el total protagonismo de la música. O sea, la música hoy por hoy de lo que sería el mundo pop o incluso el mundo tropical, incluyámoslo, es la voz, la percusión y el resto vemos, ¿viste? Y eso para mí no es azaroso, porque estamos hablando de música popular, estamos hablando de música de baile, y estamos hablando de cultura urbana y de los lindes, y todos esos son todos puntos en común que tienen tanto con el jazz como con el tango. Lo que pasa es que el tango y el jazz tuvieron su momento hace muchos años, y esa forma artística se siguió, digamos, desarrollando en el tiempo, y bueno, muchas cosas fueron cambiando, pero tanto el jazz como el tango comparten una raíz, incluso en un momento histórico muy cercano, solo que en distintas ciudades portuarias, como lo son Buenos Aires y Nueva York, si querés ponerlo, que era música de baile, música de salón, ¿viste? Entonces, yo, de alguna manera, para mí es parte de lo mismo. Después, lo comercial y qué se hace con la música, ¿viste? Esas son otras discusiones, ¿no? Obviamente yo quiero referirme a la actividad de
comunitaria de bailar y de disfrutar esa música, yo no las separo tanto como parece. Y bueno, sigue siendo folclore, ¿no? O sea, es música, es el folclore de otra zona, otro momento, pero sigue siendo el folclore de un lugar. Y bueno, después también a veces pasa lo opuesto, que estoy disfrutando tanto escuchando la música que digo, ¡fa, qué bueno que está! ¿Por qué? ¿Viste? Y ya me pregunto por qué está bueno, y ahí ya sí empiezo a analizar un poco todo lo que está pasando. Pero siempre con el disfrute primero. Lo que sí te voy a decir es que a veces cuando estoy hablando con una persona que capaz no es música, sí la vuelvo loca a la otra diciéndole a qué cosas se parecen. ¿Viste? Como, ah, mirá, escucha esto. Ah, buenísimo, mirá, se parece a esto, se parece a esto, se parece a esto. Y me dice, no, 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 no. Escuchá lo que te estoy mostrando. Me acuerdo. Así que nada, volví loco un par de personas con ese tipo de comentarios. Te gusta abrir muchas ventanas musicales en ese sentido, entonces. Sí, tal cual. Escuchá esto, escuchá lo otro, pero fíjate porque acá, en este disco de esta época, no te vayas a lo más reciente. Una cosa así, Exacto. ¿no? Esto viene de esto y esto viene de esto, esto viene de esto. Sí, conocer la historia de la música es muy importante. Totalmente de acuerdo. Aparte es fascinante. Sí. Nos vas escuchando la evolución y algunas cosas que uno por ahí dice, claro, a ver, a mí me pasaba antes y ahora tal vez un poco también. Cuando uno escucha una grabación muy vieja, a vos te parece que como suena mal, pero es porque es la época, porque la tecnología te parece de alguna manera que esos músicos en realidad sonaban mal, ¿no? Y No, pero es increíble. lejos de eso. Al No, contrario, era vos cuando la recrean después ahora y vos decís, ah, no, hasta inclusive es mejor. no, claro. O sea, vos te imaginás una de las orquestas de tango de antes, si suena hoy algo así acá, o si lo graban con lo que se puede grabar hoy. Lo mismo las big bands de jazz, o bueno, no sé, bandas de rock muy viejas, viste, que se las graban bien, o digo, grabar bien, grabar mal. Digo, con la tecnología de hoy, con la oreja como la tenemos hoy. No, no, esto es increíble, es maravilloso y hay un montón de joyas. Está muy bien lo que decís, sí, a veces nos suena todo muy anticuado, pero es la tecnología que se usó para grabar eso en ese momento. Por eso ir a escuchar música en vivo es muy lindo, sobre todo de esos estilos. Claro, lo decía no como que la gente se ponga en modo totalmente ignorante, que no entienda cómo son las cosas, sino que creo que está medio instalado en esa cuestión del imaginario social. Un Sí, poco eso, un poco no, es viejo, ¿para qué le voy a dar tanta bola? Y cuando lo escuchás, como decís vos, la experiencia, vas a alguno de estos barcitos así tranquis, que vas a escuchar música, a tomar algo, y exactamente. alguien está tocando, mirá, esto le gusta tocar como tal banda, tal orquesta de los años 20, los años 30, y lo hacen igual y respetan la partitura a rajatabla, y vos decís, ah, mirá, así era la cosa, es distinto. Sí. Estimado, bueno, ahora de lleno, ahora sí, al disco, hablamos de The Drum Key, que es oficialmente tu primer disco, ¿no? El disco como tal, más allá de participaciones, más allá de un EP, más allá de... Es el disco como tal y ahora vamos con las preguntas de rigor, que sería, ¿cuánto tiempo te llevó esa selección de los 6 temas, bueno, de ir... de composiciones, de arreglos, de decir, no, pará, y ahora un poquito más, y ahora un poquito más, hasta el día que dijiste, basta, o que alguien venga y te haya dicho, basta, no toques más nada. Bueno, en parte fue un proceso de varios años, pero porque el repertorio que compone este disco, que sí, como bien decís, es mi primer disco así como líder de esta longitud, fueron canciones que se quedaron conmigo de mis viajes a Nueva York. Yo viajo 2 veces en el 24 y en el 25, y todas estas canciones, de alguna manera, son canciones que me quedaron pegadas de esos viajes. Son canciones que no conocía antes y conocí ahí, o que me las enseñaron músicos de allá, o que aprendí lecciones a través de esas canciones. Fue como un material que se fue juntando en mi cabeza y yo no sabía si en algún momento iba a lanzar un disco o no, pero yo sabía que algo con esas canciones tenía que hacer. Entonces, de alguna manera quedaron como guardadas en mi mente, en mi memoria, obviamente como canciones que me gustan mucho, pero que eran de mi interés particular. Y después, el proceso más específico del disco se dio en lo que sería el lapso de 1 mes y medio, 2 meses, pero porque primero me puse la sesión de grabación, que fue en diciembre del 25, y eso me obligó a mí, digamos, a
a trabajar en todo lo demás, y ahí fue cuando, bueno, ordené todas mis ideas, todas estas canciones se materializaron, y ahí fue cuando empecé a pensar en arreglos, en el grupo, que era el trío con el que había grabado, y en ese sentido recibí mucha ayuda de muchas personas. Primero, Tomás Martínez, mi socio, mi amigo, mi colega, que es un saxofonista alto, él me ayudó a hacer los arreglos, yo tenía los arreglos en mi cabeza, y él se sentó conmigo y los hicimos. Y después, bueno, nada, obviamente el grupo, Jerónimo Carmona en contrabajo y Dante Pica en piano, que ellos también han viajado a la ciudad de Nueva York, entonces este proyecto que yo tenía de traer el sonido de la ciudad de Nueva York a Buenos Aires, viste, como que hay mucho de un viaje en este disco, ellos lo entendieron a la perfección porque también viajaron y bueno, fue muy fácil trabajar con ellos. De hecho, para este disco habremos tenido 2 ensayos y después nos vimos en la grabación. Y eso fue todo. Qué bueno que salga así de alguna manera tan redondo, ¿no? Porque sobre todo esto que contás de bajar lo que tenés en la cabeza, que imagino que es lo más difícil, hasta musicalmente hablando, ¿no? Encima hay como bajarlo despacio, no sé, vos corregime en esto también. Siento que un músico, más que bajarlo de golpe y escribirlo, pareciera que lo tiene que ir drenando, ¿no? De a poco, hasta que se va mutando o transformándose eso que está en tu cabeza, va saliendo y va tomando forma en el papel o donde lo pongas. Sí, bueno, en mi caso sería con el instrumento, ¿no? Con la batería. Es como, bueno, quiero que vos tenés un sonido en tu cabeza y cuando se materializa ese sonido, muchas veces no es como vos te lo imaginás. O en todo caso, esas diferencias con el tiempo y la experiencia se van achicando. Entonces vos tenés una idea como más real con toda la experiencia que tenés encima. Y en este caso, ese proceso, sí, como te digo, llevó un tiempo y a la vez, una vez que estaba todo terminado, después producirlo, realizarlo, fue como dentro de todo bastante espontáneo, ¿viste? Fue comentarle los arreglos a ellos, a los chicos, ensayarlos un par de veces y tirarles un par de referencias. Y bueno, en realidad creo que gran parte de este trabajo lento que decís, de decantación, digamos, son muchos años de escuchar mucha música encima también. Entonces cuando vos le hablas de algo con la palabra adecuada al músico que tenés al lado, él lo entiende perfectamente, ¿viste? Y no hace falta decir mucho más. Fantástico, Teo. Bueno, para cuando salga esta nota, el lanzamiento oficial en plataformas de este disco ya va a ser, ¿no es cierto? Sí. Porque es el 22 de junio. Y la presentación va a ser el domingo 5 de julio a las 20 horas ahí en Thelonious Club, Nicaragua 5549 en Ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y bueno, quería saber cómo te tiene eso, esta cuestión de la presentación, si venís como ensayando todos los días, tratás de no tocar ya más nada, le das como un repaso por arriba a ver qué onda, vas pensando cosas nuevas como para despejar un poco la cabeza. ¿Qué sucede con eso? Bueno, lo que pasa es que son varias fechas, ¿no? Primero, sí, ya como ya dijiste, el disco ya salió en plataformas y la presentación es en unas semanas, pero además esto yo lo grabé en diciembre del año pasado, entonces también son varios meses que ya pasaron de cuando sucedió ese evento musical. Y sí, lo que me pasa a mí, lo que nos pasa a muchos colegas que conozco, muchos amigos, que nosotros grabamos algo, pasa el tiempo, ¿viste? Y es como, bueno, lo que sigue, ¿viste? Entonces, de alguna manera hacer todo esto para nosotros es un poco un esfuerzo. Y después, yendo puntualmente a la fecha del domingo 5 de julio, lo que tengo pensado hacer es como algo un poco más expandido. No va a ser solamente el formato de piano trío, digamos batería, contrabajo y piano, que es la formación del grupo del disco, sino que además van a haber un montón de invitados especiales, varios instrumentos de viento como saxo, probablemente una cantante invitada también, todos músicos amigos míos. Ese día el grupo va a ser Pablo Raposo en piano, Federico Abaca en contrabajo, Tomás Martínez en saxo alto, Dalila Ganiano en voz y alguna que otra sorpresa más que todavía me estoy guardando, pero bueno, nada, va a ser una presentación muy especial, así que estoy muy contento. Y que sea en Thelonious Club también significa mucho para mí, porque es un club de jazz muy importante de la ciudad de Buenos Aires, con el que yo comparto una conexión. Es mi grupo, es mi club favorito. Leo, ¿tenés pensado, no sé si este año, pero tenés pensado algún tipo de gira, tal vez nacional, o ya si tenés alguna propuesta de forma internacional? ¿Cómo estás con esa cuestión? No, por lo pronto no he recibido ninguna propuesta de giras nacionales. Sí he ido un par de veces a tocar
al interior del país. Me acuerdo, por ejemplo, el Festival de Merlo San Luis, que es uno de los festivales más lindos. El Festival de Jazz de Calafate también. Sí, hay, bueno, el Festival de la Ciudad de Santa Fe, digo, hay un montón de oportunidades para tocar jazz en lugares así y creo que está buenísimo y me encantaría que haya más también, porque en una época había más y ahora lamentablemente no se están haciendo tanto por, bueno, nada, cuestiones del contexto. Y bueno, nada, pero antes se hacía mucho. Entonces, sí, siempre me encanta viajar y tocar. Estimado Teo Pérez, yo te quiero agradecer muchísimo este contacto, esta charla, todos los éxitos para este disco, para este esfuerzo. Seguramente ya estás craneando si no estás tocando cosas nuevas o componiendo cosas nuevas. A mí me gustaría, si a vos te parece bien, y ojalá que sí, que podamos charlar una próxima y que seguro vamos a seguir Sí, hablando de la historia del jazz o de la música o de discos nuevos, lo que vos prefieras. Y también le dejamos el saludo a Marta del Pino por el contacto. sí, obviamente, un beso enorme a Marta. Sí, avísame que la repetimos, hacemos un programa de la historia del jazz o lo que sea, yo me apunto. Me interesa. Teo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Juanma.